Colosenses, capítulo 2, versículo 13, lo vamos a leer en adelante para así avanzar. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, Él les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Ya no porque tú cumplirás la ley. Dice, anulando el acta de los decretos. ¿La ley? Claro, anulándola totalmente. Que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:8, 13 al 15, y sigo leyendo el 15. Despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Cristo anuló el acta de los decretos, Cristo exhibió a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos, sobre toda la ley, y la exhibió en la cruz. Dice, por tanto, por eso, porque Cristo triunfó, nadie nos juzgue Con fiesta de... ni en comida, Ni comida, o en bebida, ni bebida, o en cuanto a día de fiesta, y día de fiesta, luna nueva, luna nueva, o día de reposo. o día de reposo. ¿Qué más tú quieres? Que nadie te juzgue contra eso, que hay que hacerlo, pero mira lo que es. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Te das cuenta? Eso era sombra, porque era un día para descansar. Colosenses 2. Colosenses 2, 13 hasta el 16, Ok. o hasta el 17. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 14? El versículo 4 del capítulo 14 dice: ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está o en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hacen diferencia entre día y día, y otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace, y para el Señor lo hace. El día de reposo. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracia, porque ninguno de nosotros vive o muere para sí. Bueno fuera el hombre, bueno fuera, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, que muramos, Señor somos. Pero Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, que juzgas a tu hermano, tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está vivo, yo dice el Señor. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, dice así el 13. Así que ya, no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos no poner piedra de tropiezo. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas por día de tu comida, que por tu comida se pierda que porque Cristo murió. O sea, que vivamos, que muramos, de Cristo somos. O sea, pues vituperado vuestro bien. Y por ahí sigue para abajo dándote lo que es la gracia del Señor. Entonces te está diciendo a ti que el que guarda el día religiosamente, en forma de idolatría, el que guarda el día de reposo, está todavía totalmente errado y fuera de Cristo, porque el que guarda el día de reposo también tiene que guardar la ley, lo tiene que guardar obligatoriamente. El día de reposo vino a ser habilitado de la ley para allá. Y obligaban al hombre a cumplir la ley. Exacto. ¿Entiendes? Lo obligaban de una manera tremenda. Por ejemplo, podemos entender cómo Cristo dijo: venid a mí los que estén trabajados y cansados, que me iban allá al descanso. Los judíos descansaban en el sábado, pero ahora nosotros descansamos en Cristo. ¿Me entiendes? Descansamos en Cristo. Y dice, el mismo Jesús dice, yo soy el Señor del día de reposo. O sea que si olvídese del día de reposo, porque ahora nuestra comunión es con Jesucristo, no con el día, no Claro. con el sábado. Claro que sí. Yo no estoy en contra de la persona que saque un día para el Señor. No estoy en contra. No tiene que ser sábado. Pero no puede hacerlo de una forma religiosa. Cristo, por ejemplo, yo te voy a citar, después que leamos esto. Entonces, aquí podemos ver cómo Cristo: yo soy el Señor del sábado, dice la versión Dios habla hoy. Yo soy el Señor del Shabbat, del día de reposo.
Que es como tú dices ahora. Pero si podemos, hay otra cita, hermano Aristide, que te va a llenar de fuerza. Búscate los Hechos los capítulos 15, hablando de la iglesia, de la nueva ley, y hablándole a los gentiles también. Hechos capítulo 15. Vamos a leerlo desde el 1, si te parece bien. Está bien. Porque me gusta leer el contexto. A mí también, sí. Porque mira, La Biblia se habla claro, a sí misma. no me gusta trabajar por versículo. Sí, que ese es el show de aquello. Eso es lo que pasa con muchas doctrinas, que trabajan el versículo nada más. Para tirarte por otro lado. Claro. Y te dañan y te hacen hasta pecar, te hacen cometer herejías, porque tú nada más lees el texto, no el contexto. Porque el que lee el texto y no el contexto se convierte en un pretexto con mucha facilidad. Para llevarte, mandarte fuera del evangelio. Dice así: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Con cuáles? Con los judíos mesiánicos. Con esta gente que querían obligar al pueblo a guardar la ley también. Sí. No pequeña con ellos y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para que tratasen esta cuestión, porque se volvió una cuestión. Es un problema. Ellos pues, habiendo sido encaminados por toda la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Viste? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído y se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarlo que guarden la ley de Moisés. A la iglesia, a la iglesia. Se reunieron los apóstoles. Claro, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis ya, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentar a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que aquello. Entonces, la gracia no viene a ser gracia si tú has guardado un sábado o no, creyendo que si tú no lo guardas te va a condenar, creyendo que si lo guardas te va a condenar. Entonces no viene a ser gracia sino obras. Sí. Entonces es invalidada la gracia de Dios. ¿Me entiendes? Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, contaban Juan de señales. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde el tiempo antiguo, por lo cual yo juzgo que no se le inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se le escriba que se aparten, escuche bien, de la fornicación, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí nos simplificaron a nosotros todo el asunto. Ve, ahora, ellos primero querían que guardaran la ley de Moisés, conforme al rito de Moisés, dijo él. Y ellos dicen: no, a los gentiles no. A los gentiles no les vamos a imponer que guarden nada, ni sábado, ni ley de Moisés. No, vamos a decir que se aparten de los pecados capitales. La idolatría, la fornicación, etcétera, ahogado y todas esas cosas. Que no se contaminen contra ídolos, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. ¿Ve? Moisés tiene cada día de reposo, leían la ley de Moisés. O sea que los judíos podían seguir con su asunto, los judíos podían ser, pero no nosotros. Ellos, los judíos mesiánicos, los que creyeron, los fariseos y los escribas que creyeron en Cristo, querían seguir guardando la ley. Y eso se mantuvo por mucho tiempo. Se mantuvo por mucho tiempo. De hecho, los mismos cristianos visitaban los sábados el templo. Sí. Y iban los domingos también a las congregaciones, que era entre las casas, etcétera, etcétera. Y ellos iban visitando, y a medida que el tiempo fue pasando, entonces ellos dejaron de asistir al templo.
¿Oíste? Asistir al tiempo, en el tiempo de que el general Tito tumbó todo eso, lo tumbó porque la conciencia es lo más grande, la religión es lo más grande. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces ellos seguían en las dos aguas, seguían visitando los sábados al templo, que no le era pecado, pero también iban a recibir las buenas nuevas de salvación. ¿Me entiendes? Entonces el general Tito fue que le tumbó el templo, como Jesucristo profetizó, que no pasará esta generación sin que esto acontezca, al viendo de que el general Tito vino en el año 70, después de Cristo, tumbó, no dejó piedra sobre piedra, derribó el templo de Salomón. Entonces, desde ahí fue que ellos empezaron a congregarse fielmente, a olvidar la ley y a olvidar la ley, y empezaron a trabajar y a recibir el evangelio de la gracia. Pero les tomó tiempo, no fue de un día para otro. Oye, no fue de un día para otro. Los judíos que se convirtieron, los judíos mesiánicos, como le dicen, que todavía anda una rama por ahí, judíos mesiánicos, se llaman ser judíos, que quieren guardar la ley, quieren guardar el sábado y quieren estar en Cristo. Pero leímos en 2 Corintios 3:5, adelante, que dice que el que todavía donde se lea Moisés, tienen el velo puesto y les será quitado cuando se conviertan. Quiere decir, no son cristianos. Todavía no son cristianos. No son cristianos. Son impíos. El que guarda eso no es cristiano, lamentablemente. Que todavía lo guarda de una forma religiosa, creyendo que va a ofender a Dios si no lo guarda, y que va a ganar el favor de Dios si lo guarda. Oye, que van a ser salvos por esa obra, por la obra de la ley. Pero el que lo guarda sabiendo que su salvación no viene porque lo guarde o no lo guarde, no tiene problema. Porque si tú trabajas y tú dices el sábado, bueno, fuera que tú lo sacaras para el Señor. Sí. No religiosamente, yo cojo cualquier día, yo cojo domingo, yo cojo lunes, yo cojo martes. Todos los días son del Señor. Todos los días son del Señor. ¿Ven? Entonces es para descansar. Ahora, hay momentos que tú no puedes descansar, es para descansar, pero ¿cómo tú vas a descansar? ¿Cómo tú puedes descansar si los problemas que son mentales no se descansan en una cama? Los problemas que vienen a nuestras vidas, problemas familiares, problemas económicos, cansancio económico, carga de conflictos y problemas, no se descansan tú reposando en una cama ni metido en un día. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel descansaba de la labor de su trabajo, del caminar en el desierto, y el Señor, de hecho, todo tenía que descansar. La tierra la puso también, la trabajarán 6 años, y al 7º año ni le pasarán bueyes, ni la ararán, ni nada por el estilo. Pero ahora el Señor Jesús nos dice, claro, vengan a mí todos los cansados y cargados, que yo les haré descansar. Claro, la tierra tenía que darle alguna cuenta a Dios sobre si fallaba o no fallaba. Dios estableció que la tierra descansara. ¿Para qué? Para abonarla. En conclusión. Sí, para abonarla. O sea, quieres decir, hermano, que el que guarde el sábado religiosamente, como dicen por ahí, ¿cómo que se llaman? Los del 7º día. Deberían llamarse los cristianos, ¿no? Pero ni se llaman cristianos. Entonces, lo del 7º día, o sea, que su Dios es el 7º día. Exacto. Lo que ellos adoran es el 7º día. Sí. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, no quiere decir... Idolatrizan. Claro, lo idolatran. Por ende, como idolatran el sábado y lo guardan con tanta rigurosidad y tanta fidelidad, o sea, tienen que guardar las otras cosas. ¿Me entiendes? Las otras leyes. Por eso Cristo nada más no exige 2 cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y se acabó. Porque el que ama al prójimo, a Dios como sobre todas las cosas, y ama al prójimo como a sí mismo, no va a robar, no va a matar, y va a ir, cuando esté enfermo, va a ir, lo visita, claro. Si lo ve desnudo, le da de comer, claro. No va a chismear contra él, no va a levantar calumnia. Claro. Toda la ley se simplifica, el mismo Jesús lo dice. Y que si tú guardes sábado de una manera religiosa, entonces, hermano Aristide, tú estás haciendo una obra, un esfuerzo. Un esfuerzo de que para ser salvo. Un esfuerzo. Cuando ya Jesús ya lo hizo por nosotros. Es como te dije ahorita, entonces no viene a ser por gracia, sino por obra, porque ya tú puedes exigirle en aquel día al Señor. Señor, pero yo guardaba el sábado. No, mira, yo me abstuve de hacer negocio que podía ganarme por dinero. El sábado. Me abstuve de salir con mi familia para guardártelo. Me abstuve de muchas cosas. Pero en aquel día nadie podrá abrir su boca, porque nadie se va a justificar delante de Dios, sino que Cristo nos justificó por medio de su muerte. ¿Entiendes? O sea, yo soy de lo que digo y soy poco que el que lo guarda religiosamente de verdad tiene problemas y tendrá que convertirse a Cristo nuevamente. Pero el que lo guarda porque tiene ese día para hacerlo y sabiendo que el sábado no le va a aportar nada a su salvación ni a su relación con Dios, ni se va a ganar el favor de Dios porque guarda el sábado, yo no tengo problema con esto. Puede guardarlo. Y es el sabás.
Es el sabás. ¿Qué quiere decir reposo? Yo puedo tomar cualquiera. Cualquier día. Cualquier día. No sábado. Puedo tomar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, como quiera. Y yo ahora mismo Sabás. te voy a decir la verdad. Todos los días son días de reposo para mí, Claro. desde que me arrepentí. Claro. Para mí no hay carga. Yo, el día que estoy mal, que no tengo dinero, yo estoy relajado porque estoy confiado. Ahora, la carga. ¿Cómo tú la descansas? Por ejemplo, esta es una pregunta. Tú no tienes empleo, no tienes trabajo, no tienes nada que hacer. Pero a medida de que no tienes trabajo, tu carga aumenta. ¿Por qué? Una, porque no tienes para pagar tus responsabilidades, no tienes cómo pagar los servicios. Y como se te acumulan las deudas, tú te cargas, ¿o no? Sí. De problema. Entonces, ¿cómo tú descansas? ¿En el sábado o en Dios? En Dios. ¿Por qué te dijo Arístide? Él te dijo, claro, vengan a mí los que estén trabajando y cansados, que yo les voy a dar el descanso. Vengan a mí, No un día. vení a No mí un día. todos. Sino que desde el momento que tú te arrepientes y vienes al Señor, ya entraste al descanso. Claro. Ay, santo. Vamos a entrar al descanso del Señor. Eso está en hebreo. El descanso del Señor. Ya, entonces, Que es otro tema. claro, eso es lo que tenemos que tener claro, y los hermanos que creen que le han enseñado que guardar el sábado religiosamente le va a ayudar a su relación con Dios, están equivocados, lamentablemente están equivocados. Tienen que buscar la dirección de Dios, estudiar la palabra de verdad, no religiosamente, sino de una forma objetiva. Porque el sábado no te va a ayudar, ni te va a salvar, ni te aporta, ni te pone, ni te quita. Dice Colosenses que eso es sombra de lo que había de venir. Romanos capítulo 14 dice que el que hace día del sábado, el que no lo hace, también para Dios lo hace. No tiene validez. Dice, además, Colosenses van para allá. Dice que esas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Guarda el sábado y Porque creyendo que él te va a librar de una... Romano habla de eso, que la ley te mantiene en la carne también. Claro. Es obra como que... Entonces es por ley. Entonces por ley o por obra, no por la gracia del Señor. ¿Tú ves? Por eso dice Hebreos, Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, refiriéndose a la ley, a la carne, sino al Espíritu, a la gracia de Jesucristo. Exacto. Vamos a leer. Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, entonces se refiere a la ley próximo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Claro. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿A través de qué? A través de su muerte. Claro. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque lo que pasa de la carne es muerte, más lo que pasa del Espíritu es vida y paz.